Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al contador público certificado Armando Álvarez Carmona, asociado del IENAC y socio de la firma Álvarez Carmona y Asociados. Contador, bienvenido, muy buenos días. Gracias, David, muy buenos días. Me contaba que es el IENAC. El IENAC es el Instituto Educativo del Noroeste Asociación Civil, que es el órgano que rige todo lo que es CETIS Universidad. Ah, excelente. Todos los días se aprende algo. Digo, estamos muy familiarizados con CETIS, pero a veces no tanto con sus institutos, sus departamentos y demás, y esto nos abona. Contador, van a realizar un panel muy interesante que se llama Retos y amenazas en la continuidad de la empresa familiar. Platícanos un poco de qué se trata. Sí, el panel básicamente consiste en dos exposiciones previas que darán socios de la firma de Deloitte, aquí locales y que vienen de México DF, así como un servidor. Y el platillo fuerte realmente, y por lo que se le llamamos un panel, es que viene la familia del Valle, que son los fundadores de la empresa Mexiquem, una empresa de muy buen tamaño, con ventas de 70,000 millones de pesos por año. Entonces viene el fundador con su hijo y su hija que están en el negocio y nos van a platicar de toda la experiencia que han tenido en la transición del negocio de las manos de la primera generación hacia la segunda generación. O sea, sigue siendo un negocio familiar, pero evoluciona. Exactamente, es un negocio familiar ya institucionalizado. ¿Por qué es importante que nos platiquen de esto, David? Porque hay una estadística de mortalidad muy alta de las empresas familiares. Las empresas familiares que surgen, pues todas surgen con la idea de un emprendedor, ahí llamamos que existe la primera generación con el fundador. Hacia la tercera generación solamente llegan entre el 5 y el 15% de las empresas. Por eso en México tenemos un dicho que es padre zapatero, hijo caballero, nieto limosnero. Entonces, esa mortalidad no nada más se da en México, se da a nivel mundial. El porcentaje a lo mejor varía un poquito, pero lo que queremos es advertirle al empresario qué es lo que pasa y qué es lo que puede hacer para evitar caer en la estadística. O sea, entonces en este foro además van a tratar el asunto de esta visión a largo plazo, de planeación estratégica, aunque sea un negocio familiar, si lo estoy entendiendo un poquito, que no se quedan con, por ejemplo, también en otras ocasiones con expertos de CETIS, hemos hablado también de la alta mortandad de los proyectos emprendedores. Correcto. Entonces, esta visión es como un poco más a largo plazo. 100% a largo plazo, porque tú estás buscando dos cosas aquí, David. Uno, que haya unidad en la familia, es decir, que el negocio no sea motivo de peleas entre la familia, sino que haya unidad y armonía en el seno familiar, y además lo que quieres es que el negocio trascienda de generación en generación. Hay negocios, por ejemplo, europeos. Acabo de estar en Miami en una convención donde vino gente de Barcelona con un negocio de 500 años de antigüedad. Imagínate cuántas generaciones. 500 años, un negocio que produce vino, champán. Entonces, eso es lo que queremos que los empresarios mexicanos también lo aprendan, lo hagan y que tengamos negocios de muy alta, de mucha vida, ¿no? Oye, contador, porque también alrededor de las empresas familiares hay muchos mitos, por lo que veo. O sea, de repente escuchamos negocio familiar y hay quienes lo ven muy positivo y hay quienes se ponen a satanizar esa visión, cuando es algo mucho más grande entonces. Sí, mira, hay efectivamente. Por ejemplo, hay el mito de que es informal, de que es chiquito, de que todo lo rige el fundador, de que no se puede tomar decisiones colegiadas. Y no, realmente tú vas a ver en la Bolsa Mexicana de Valores que la mayoría de las empresas que están ahí, y cuando te digo la mayoría es casi el 100%, son empresas familiares. Eso es súper interesante. Algunos ejemplos, digo, hoy nos perdonan los goles, por lo que ello implica, pero ¿nos podría dar algún ejemplo con algunas características de cómo se da eso? Sí, por ejemplo, una marca muy conocida es Bimbo. Son compañías que nacen, como te decía, en la cabeza de un emprendedor, hace el negocio con la familia y después el paso siguiente es institucionalizar. Pero no por eso quiere decir que deja de ser un negocio familiar. Se entiende que es negocio familiar cuando hay tres características, David. Uno, cuando la familia controla las decisiones del negocio, cuando la familia opera y cuando la familia tiene la visión de largo plazo, que quiere que el negocio siga en esas condiciones hacia el futuro. Entonces, eso se da en negocios, por ejemplo, como Bimbo, como pues muchas otras compañías que están en bolsa. Y que son grandes, que son serios, que son estructurados. O sea, así es. Como hablar de entonces empresa familiar no es sinónimo de informalidad, como ya nos dijo. Pero entonces también se vuelve muy interesante porque todos ellos tienen que hacer un plan
de sucesión, que es parte de lo que estábamos leyendo. Entonces, eso también tiene que volverse clave, porque es cuando de repente muchos creemos que se pierden, ¿no? Que entran como en una especie de limbo. Así es. Mira, normalmente un error en la sucesión es creer que si yo te doy el poder a ti como mi hijo, tienes la autoridad. Y poder y autoridad son cosas diferentes. El poder yo te lo puedo dejar por estatutos, te lo puedo heredar, es decir, te dejo como director general del negocio. Pero el que tengas la autoridad, el conocimiento y la capacidad para dirigir, no necesariamente te lo puedo heredar. Entonces, cuando mi hijo no tiene la capacidad, cuando no tiene la autoridad, autoritas le dicen en latín, y no congenia, no va de la mano el poder con la autoridad. Tengo que tener mucho cuidado, entonces, cómo hacer el plan de sucesión, no nada más patrimonial, sino también de la dirección general del negocio. ¿Quién claro. se va a quedar llevando las riendas del negocio? ¿Y cómo van a distribuir tantas responsabilidades en una empresa si acaso ya creció y es un gran corporativo, ¿no? Todo eso es parte de los acuerdos que uno trabaja con las familias y se dejan documentados, se firman por todos y quedan para el futuro y se van adecuando obviamente con el tiempo conforme las familias van creciendo y conforme se va haciendo más complejo el negocio. ¿Quiénes están invitados a escuchar estas experiencias? Digo, me imagino que muchos sectores, pero ¿quiénes son los que digan, si tú estás en esto, es casi obligado que vengas a este foro? ¿Y cuál es el mecanismo para asistir? Sí, el obligado es la familia empresaria. Estamos queriendo que vayan familias completas. De hecho, así es como normalmente se están vendiendo los boletos, o que también se están vendiendo boletos individuales, pero queremos que vaya el papá, el papá y mamá, con sus hijos e inclusive con los nueros y con los yernos y nueras, perdón. Es muy importante involucrar a toda la familia. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos los boletos físicamente en la Fundación Valleviv o en el Corporativo Terza, que está en el primer nivel de las torres. Tenemos boletos en Deloitte, que está aquí en Vía Corporativo. Tenemos boletos también en CETIS Universidad y tenemos boletos en Álvarez Carmona y Asociados, que estamos en la esquina de Avenida 12 y Rosales, acá en la Colonia Marrón. ¿Tienen algún teléfono ahí en Álvarez Carmona y Asociados que nos pueda compartir? Claro que sí, 684-1411. 684-1411. Pero bueno, también dependiendo de la zona de la ciudad en la que se encuentre, pues a lo mejor pueden ir a la Fundación Valleviv, a Grupo Terza, Deloitte, o con ustedes ahí en Álvarez Carmona y Asociados. O a CETIS. O ahí mismo en CETIS. Digo, si andan por allá por la zona de Insurgentes, pues va a ser más fácil acudir a CETIS. ¿Cuándo, dónde, a qué hora, contador? Es el próximo lunes 23 de enero. El registro empieza a partir de las 3:30. Vamos a dar comienzo puntualmente a las 4 de la tarde. Es en el Auditorio Rodrigo Valle Hernández de CETIS Universidad Campus Tijuana. ¿Quiénes van? Platícanos un poquito, ¿quiénes son los expositores? Y bueno, ya nos dio un adelanto, pero ¿quiénes más participan? Sí, participa el socio director de la práctica de gobierno corporativo de la firma Deloitte, o sea, viene de México DF. Está el director regional aquí local, que es el contador público Mario García Carrasco, y viene un servidor, obviamente, también, perdón que me mencioné primero, pero es en el orden como vamos exponiendo. Muy bien. Y al final cerramos con los testimonios y la exposición y el panel de la familia del Valle, que son padre, hijo e hija de la empresa Mexiquem, y un testimonio de Rodrigo Valle Hernández del Grupo Terza. Que son grandes ejemplos de empresas exitosas, todas estas, y que yo no sabía que bueno, de Valle sí, obviamente, ¿no? Porque además son locales, sí. Pero yo no sabía en muchos casos que son básicamente empresas familiares. Sí, correcto. Sería muy... Y yo imagino que estudiantes de administración, de mercadotecnia también todos, tendrían que ir a escuchar esas experiencias. Sí, claro que sí. Sin duda. Contador, muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregar? Pues agradecerte mucho a ti y a tu auditorio, y pues ahí los esperamos el próximo lunes 23 de enero. Por ahí estaremos y muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, David. Muy gracias. Buenos días. Un gusto.